Bueno, pues ahora vamos a hablar de la recuperación y mantenimiento de la salud a través de la nutrición celular activa. Es por parte del Laboratorio Nutergia y la ponente es Milagros Arteaga, licenciada en Ciencias de la Actividad Física y Deportiva, catedrática de la Escuela Universitaria, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de Jaén, especialista en nutrición celular activa y profesora de gerontología social de la Universidad de Jaén. Milagros. Bueno, pues aparte de lo que es el currículum profesional que acaban de decir, y dentro de él pues la parte de nutrición celular activa, ¿no? En la que ya he hecho pues, un repertorio básico y todo lo que ha sido un proceso de especialización a lo largo de 4 años. Pues aparte de eso, lo que realmente me lleva a apasionarme por este mundo, ¿no? Y por este campo, pues es mi propia experiencia personal. O sea, yo llego a un momento en el que pensé que hacía una regla de 3, yo decía, si con 40 años tengo todos estos problemas y todas estas dificultades, pues yo decía, proporcionalmente con 80, entonces, pues llegó un momento que dije, hay que buscar una solución, hay que ver algo que realmente me haga salir o me haga mejorar o recuperar o entrar en una dinámica mejor de la que me encuentro. Entonces, bueno, pues ahí va dirigida la charla. Realmente de pronto pues coincidió por circunstancias de la vida en que pues llegué a una charla como ha sucedido hoy aquí y yo me senté a escucharla y vi que bueno, que aquello me llegó dentro, me llamó muchísimo la atención y pensé que era una fórmula ideal para poder intentar, como no tampoco había muchos profesionales cercanos que yo conociese o que estuvieran especializados en ese campo, pues dije, pues venga, a conocer, a buscar y a intentar dominar en la medida que sea posible este campo para poder utilizarlo, ¿no? Y mejorarlo dentro de lo que es mi proceso. Y ahí viene pues el título de la charla que voy a impartir hoy, ¿no? Se llama recuperación, porque se supone que es sobre algo perdido, intentar volver a tenerlo, y mantenimiento de la salud. Nutrición celular activa es una visión dentro de lo que es la nutrición, un poco fuera de lo que es la visión tradicional, a nivel de lo que se entiende dentro de lo que es las escuelas habituales de nutrición en nuestro país, ¿vale? Va un poco más allá y mi visión y mi cometido en esta charla, dentro de que todo este tipo de contenidos son un poco complicados, ¿no? Entran aspectos de bioquímica, aspectos médicos, etcétera, etcétera, intentar hacerlo lo más fácil posible para que todo el mundo pueda entender cómo se produce ese proceso y realmente entenderlo y ver la trascendencia que tienen muchos de los hábitos que nosotros habitualmente tenemos en el día a día y que nos hacen llegar a situaciones que las vemos de forma aislada, independientes unas de otras, como si fueran circunstancias que van sucediendo y sobre las cuales nosotros no podemos tener control o cierto control, ¿vale? Pues eso es lo que vamos a intentar valorar. Estas son las partes sobre las cuales vamos a tratar en las charlas, el estado de salud del adulto actual. Ahora vamos a hacer una valoración respecto a la sociedad en la que nos encontramos nosotros ahora y cuáles son las circunstancias de la gente que normalmente nos rodea y en qué estado de salud se encuentra. Los procesos de pérdida de salud, cómo se producen, o sea, realmente cómo de pronto tú dices, qué mala suerte, he pasado de sentirme bien a encontrarme de pronto en esta situación. Ese proceso de pérdida de salud que normalmente lo achacamos de forma muy individual unas cosas con otras y como que es una cuestión de destino, pues vamos a intentar darle una pequeña explicación. Luego hablaremos de cómo influye en la expresión genética, porque eso es otro aspecto que también es al que se le tiende a dar la relevancia de ese proceso o de esas cosas que nos van sucediendo. La alimentación, cómo influye, cómo mitigar con la nutrición esa expresión genética que nos puede afectar y las nuevas perspectivas principalmente que vamos a encontrar en nutrición. ¿Qué dificultades son con las que nos encontramos? O sea, muchas veces hablan en los medios de comunicación de diferentes pandemias, etcétera, etcétera, y entonces lo que vamos a considerar aquí es realmente lo que es hoy en día socialmente diferentes pandemias. Todo lo que son las enfermedades cardiovasculares, los hiper, hipotiroidismo, todas las enfermedades a nivel
de tiroides, diabetes tipo 2, problemas de fertilidad, cáncer, ovarios poliquísticos, enfermedades mentales, sobrepeso y obesidad. Eso sí son pandemias en la sociedad actual, ¿vale? Y sobre ellas ahora mismo principalmente, que están todas relacionadas con la enfermedad crónica, lo que encontramos principalmente son paliativos. Realmente la base a lo que es el problema que las ha provocado no es algo sobre lo que se haya un aborde directo. El proceso de pérdida de salud, cómo la persona o el individuo llega a esa situación, está planteado o orientado principalmente entendiendo que hay una predisposición genética y mucha gente se queda ahí, pero hoy en día eso está más que establecido, que aparte de esa predisposición genética hay unos factores que son los necesarios para desencadenar esos condicionantes genéticos, ¿vale? Ese genotipo. Diferentes formas de manifestarse o expresarse los diferentes genes. Esto es lo que nos indica esta diapositiva. Esa predisposición genética, como dice ahí, no es determinante de que al final vaya a desencadenarse. Irá siempre en función de los factores que la acompañan. Bueno, sobre esos factores principalmente vamos a destacar todo lo relacionado con lo que es el estilo de vida, el alcohol, el tabaco, los contaminantes ambientales, el ejercicio físico, el descanso, la vida social. Todos esos factores influyen en que en un momento determinado nuestros genes se expresen de un modo u otro. Los principales y más condicionantes, en primer lugar vamos a considerar el estrés. El estrés tiene varios aspectos. El propio entorno y las propias circunstancias a las que nos somete la vida, que eso es habitual y es a lo que nuestro reto, ¿no? La adaptación a esas situaciones que nos va planteando la vida son situaciones que nosotros tenemos que ir salvando y sobre las cuales nos crean un estrés externo. Primeramente están los procesos para percibir y ver esa situación, cómo se ha producido, y luego está la propia visión personal que nosotros tenemos de ese estado o de esa situación y cómo la vemos. O sea, hay cosas que tienen muy poca trascendencia o relativa trascendencia para algunas personas y la misma cosa para otras personas tienen una trascendencia extrema. Otro de los grandes aspectos y grandes determinantes sobre cómo se van a expresar nuestros genes, en este caso, es la alimentación, que nos dice que la expresión de los genes depende en gran medida de los alimentos que consumimos. La influencia, vamos a ver en qué consistiría una mala expresión genética, qué afectación puede hacer sobre nosotros que en un momento determinado un gen actúe, ¿no? y se exprese de la forma que a nosotros no nos gustaría. Pues el proceso en primera instancia, lo que se produce dentro de nuestro organismo es un proceso de inflamación. En cuanto un gen está alterado, ¿no? y hace una mala expresión, la primera reacción defensiva del cuerpo es un proceso de inflamación. Aparecen distintas mutaciones, ¿vale? Se produce una acidificación, solo por el hecho de tener que reducir una inflamación ya hay un aumento de acidificación, solamente por eso. Pero aparte de ello, el número de nutrientes que se tienen que emplear, las sales que hay que emplear para esa inflamación hace que la acidificación también aumente. Al final, todo esto hace una afectación del sistema inmune. El proceso continúa, ¿vale? Se han quedado las bolitas, pero podríamos decir, bueno, todavía esa hemoglobina glicosilada, esa unión de la glucosa con la hemoglobina, podemos destruirla. ¿Cómo la podemos destruir? Tomando antioxidantes, ¿sí? Son los que tienen la capacidad de romper esa estructura. ¿Qué sucede? Que si nuestra alimentación no es rica en antioxidantes, ese proceso no pasa. Y entonces entramos en un proceso que va aumentando en deterioro sobre ese inicio que se ha provocado. Ese aumento, primero hemos dicho que cuando hay un aumento de glucosa, baja. Luego lo siguiente que se produce es un proceso de glicosilación, que es la unión de la glucosa con la proteína, y eso hace que haya modificaciones dentro de lo que son las propiedades, ¿vale?, de las estructuras de esas proteínas. Entonces esas modificaciones en las membranas, ¿no?, de las distintas células hacen que aumente el grosor, que aumente su permeabilidad y que aumente la luz que disminuya, la luz de los vasos sanguíneos, como hemos dicho antes, ¿vale?
Entonces, los alimentos que nosotros nos comemos, que ya tienen esas reacciones de Maillard, que ya entran en ese proceso en reacciones de Maillard, crean metabólicamente graves problemas dentro de nosotros. O sea, crean un estrés oxidativo interno. Nosotros no pensemos que el estrés solamente se sucede y se produce cuando realmente nosotros tenemos situaciones de estrés. O sea, el hecho de metabolizar ciertos alimentos y ciertos tóxicos que puedan tener los alimentos y muchas sustancias también producen un estrés oxidativo interno. Entonces vamos a intentar ver cómo podemos mitigar, aplacar todos esos procesos que hemos intentado explicar que se desencadenan a nivel inflamatorio, a nivel de acidificación tisular, cómo los podemos mitigar realmente a través de lo que es la nutrición. Muchas veces, no solo por la situación de estrés externo que tengamos, ya he dicho, hay muchos alimentos que a la hora de consumirlos producen un estrés interno. Ese estrés oxidativo avanza y directamente hace una reacción que produce un proceso de inflamación. La inflamación, evidentemente, produce una acidosis. Es cierto que muchos de los alimentos que consumimos también son alimentos que su metabolización es ácida, o sea, la acidificación viene por la propia inflamación y por el propio tipo de alimento que consumimos. Esto al final hace un agotamiento enzimático, porque cuando nuestro cuerpo tiene que estar aportando nutrientes, enzimas adaptadas a lo que nosotros le estamos metiendo, que en la mayoría de los casos ni siquiera ha habido una adaptación en los últimos 20 años o 30 años a lo que es el cambio de alimentación de lo que había cuando nosotros éramos pequeños, ¿no? Vivíamos con nuestros padres a hoy en día. Se habla mucho de la dieta mediterránea, pero lo que queda hoy en día de la dieta mediterránea es prácticamente nada. Nosotros vivimos en una zona que pensamos que por vivir allí es que la consumimos, y no es verdad. La dieta mediterránea se hace en base a personas que vivieron en la época de la posguerra, donde principalmente lo que se consumía era gran parte de legumbres, hortalizas, verduras, niveles de carne y proteína en una proporción pequeña y reducida, ¿vale? Y todo autóctono de la zona y de las épocas que realmente correspondían a lo que se comía en aquel momento, o lo que se tenía, o lo que era la base de aquel momento. Realmente esa era la dieta mediterránea, y sobre la cual se han hecho los estudios epidemiológicos que hoy en día realmente son las que le han dado su valor. Eso a lo que nosotros consumimos tiene muchísimas diferencias, ¿vale? Bueno, entendemos que conforme nosotros metemos esa combinación necesitamos para metabolizar enzimas, y al final se produce un agotamiento enzimático para intentar liberar de todo ese proceso en el que estamos entrando. Esto al final hace un saqueo de nutrientes, o sea, a nivel de vitaminas del grupo B, que son muy necesarias en todos los procesos metabólicos, magnesio, todo tipo de sales alcalinas, calcio, yodo, el potasio. ¿Qué ocurre? Pues que conforme no tenemos la capacidad de reponer todo lo que necesitamos, entramos en un proceso inflamatorio más agudo todavía, en un proceso de inflamación crónica, más acidificación, y por lo tanto empieza la hiper o hipofuncionalidad del sistema inmune. Esto ya nos va a decantar hacia un tipo o hacia otro de enfermedades en función de nuestra debilidad genética. Esto además nos lleva a un desequilibrio hormonal que entra en lo que sería la enfermedad crónica o el síndrome metabólico. Todo tipo de fármacos destinados a paliar lo que son los problemas que están apareciendo, pero no realmente solucionar el problema en sí. Para contrarrestar el estrés oxidativo, es importante que nuestra alimentación sea rica en antioxidantes. Los radicales libres afectan de forma muy significativa a todo tipo de grasas, tanto saturadas como poliinsaturadas, como monosaturadas, que hacen su funcionalidad hay que eliminarlas. Como son liposolubles, son difíciles de eliminar. A nivel hepático tienen una vía adecuada, que es en la que entra el citocromo P450. ¿Qué sucede? Que estamos rodeados además de sustancias que simulan una actuación como los estrógenos, lo que se llaman senoestrógenos, en el bisfenol, en los parabenos, en los fertilizantes, en mil cosas tenemos sustancias que lo que hacen es simular la función de un estrógeno. Si ya las mujeres de hoy en día tienen una producción elevada de estrógenos, y en muchos casos por la debilidad hepática de la alimentación que llevamos es difícil de eliminar esa gran producción, y aparece una sintomatología por causa de esto,
El tema es que tenemos que intentar evitar que toda la influencia que tenemos externa, intentar evitar el ataque que nos está produciendo. Bueno, ahí veis todos los desequilibrios que se pueden producir por una elevada acumulación de estrógenos y su influencia en lo que son los senoestrógenos también. Alimentación recomendada, pues evitar los azúcares rápidos, ya os he dicho antes, a nivel hormonal igualmente, o sea, todo lo que he dicho, todo lo que son proinflamatorios, produce acidificación, va a crear estrés, al final va a oxidar los ácidos grasos esenciales, o sea, todo eso tiene que tener gran control en este caso. Evitar lácteos, evitar estimulantes, grasa saturada, harinas de mala calidad, el exceso de proteína animal y evitar alimentos procesados. Pero antes de eso, desde que entra por la boca, ¿cómo influye y cómo trabaja hígado e intestino sobre este proceso? ¿Por qué se producen esos colapsos? Vamos a entrar primero en lo que sería intestino, ¿vale? Entonces, en este cuadro he intentado resumir, que además es del doctor de Felipe Hernández Ramos, que lo trabaja respecto a la teoría del doctor Señalé. Vamos a intentar ver cómo empieza el proceso desde arriba, y desde ahí vamos a ir avanzando a ver qué traducción se le va dando a cada uno de los... La alimentación moderna, que es uno de los grandes condicionantes, como he dicho en la charla, tiene influencia sobre la leche animal, por ejemplo, las cocciones a más de 110 grados, los cereales mutágenos o con modificaciones moleculares, como he estado comentando, todos los aceites refinados o ácidos grasos hiperoxidados, de lo que he hablado, la contaminación, las carencias de vitaminas y minerales, todos esos elementos son los que nos encontramos en un principio, entrando hacia el intestino. El intestino inadaptado a todos los cambios de alimentos que nosotros le hemos dicho. Si nosotros pensamos cómo comíamos, bueno, todos no, porque los años que tengo yo no lo tienen muchos de los que estáis aquí. Pero si pensáis cómo se comía hace 40 años, la variación en número de alimentos y combinaciones es extremadamente importante. Por lo tanto, esa inadaptación y el estrés hacen que la flora se modifique, que haya una inadaptación de las enzimas y una agresión a lo que es la mucosa transitoria dentro de lo que son los enterocitos, que son las células de la pared intestinal. El exceso de todo ese proceso alimenticio hace que cuando traspasa lo que es la barrera del intestino delgado, que la vamos a considerar aquí, haya una parte del proceso que se convierta en superantígenos, que son sustancias a las que reacciona el sistema inmunológico. Otras son péptidos, que son trozos de proteína mal digeridos. Péptidos, cadenas largas de proteína, que no se han digerido. Y por otro lado aparecen sustancias tóxicas y otros agentes cancerígenos, por ejemplo, como los que mencioné, las nitrosaminas. Por esta vía, cuando creamos residuos de esta vía, aparecen enfermedades autoinmunes como aparece aquí, esclerosis múltiple, diabetes tipo 1, lupus, poliartritis reumatoide, espondilitis anquilosante. Y están también muy relacionadas con factores genéticos. Cuando lo que arrastramos y acumulamos son péptidos mal digeridos, por problemas lo que aparecen son problemas de enfermedades de eliminación, bronquitis crónica, asma, rinitis Crohn, eczemas, psoriasis, etc. Cuando lo que vamos acarreando son sustancias tóxicas que no son antígenos, pero son sustancias tóxicas que a veces son endógenas y a veces son exógenas, o sea, de fuera, el ensuciamiento que se crea dentro favorece el proceso de diabetes tipo 2, artritis, hiperlipidemias, fibromialgia, esquizofrenia, etcétera, etcétera. Bueno. Los grandes enemigos del intestino, por lo tanto, el estrés, los metales pesados, xenobióticos, virulentos, y producen al final una disbiosis bacteriana y una hiperpermeabilidad intestinal, que es el traspaso o la degradación de los enterocitos, la media, el traspaso de todas esas sustancias al interior. El otro gran pilar dentro del proceso que hemos hablado es el hígado. El hígado tiene tres grandes componentes. El filtrado de la sangre para filtrar y arrastrar todo lo que son las sustancias que deseamos eliminar, la función de la bilis para transportar sustancias tóxicas al intestino y eliminarlas. Y os dice que si no hay un aporte adecuado de fibra y las toxinas no son transportadas por bacterias intestinales, vuelven a ser reabsorbidas. ¿De acuerdo?
Entonces la bilis tiene gran función. Y luego el proceso enzimático de detoxificación tiene dos fases. Esto significa cómo se eliminan todas esas sustancias de las que yo estaba hablando durante todo el tiempo. Esas hormonas, miradlo aquí. En la fase de eliminación hay dos fases. Una primera, y aquí es donde se determina qué hace el hígado con todas las sustancias que le llega que tiene que eliminar. Y hay distintas vías, depende de qué tipo de sustancia. Lo que primero hace es como el reciclaje, separa los tipos. Las que son liposolubles, las que son derivadas de oxidados, del estrés oxidativo, ¿vale? Y las que son toxinas desnaturalizadas, que son solubles en agua. Aquí entraría la cafeína, los sulfitos, por ejemplo, del vino, etcétera, etcétera. Unas sustancias particulares que tienen una necesidad de unos componentes particulares para ser eliminados, que son todas estas. Las que son de residuos oxidados, pues necesitan sus antioxidantes, ¿vale? Y todas las que son de la línea principalmente de toxinas liposolubles, como pueden ser la endotoxina, hormonas, residuos bacterianos, porque la metabolización de las bacterias que nosotros tenemos en el interior, virus, hongos, etcétera, etcétera, también hay que eliminarlas. Exotoxinas, ¿vale? De alimentos, medicamentos, todo tipo de alimentos, su eliminación, ¿vale? Todo esto lo conjuga, ¿vale? Y favorece su eliminación el citocromo P450, que es un conjunto de enzimas que a veces se debilita y lo que hay que intentar es mantenerlo en las mejores condiciones posibles. Hay que tener control de que no haya un agotamiento enzimático, de no saturar las toxinas, de evitar la disminución de la funcionalidad hepática y evitar las carencias nutricionales y enzimas en los procesos. Las nuevas tendencias en nutrición van enfocadas a esta línea. O sea, en este país estamos todavía en una línea un poco clásica de nutrición, ¿vale? Partimos de lo que es la dieta, tantas calorías, tantas... no funciona así. Una caloría no es igual dependiendo de qué alimento estemos hablando, ¿vale? Y su afectación al organismo, por todo lo que he estado explicado antes, afecta de diferente modo. Y muchas veces los procesos de retención de líquidos o de obesidad están relacionados con otros factores más de toxicidad que realmente lo que es el aporte calórico directo. Los procesos hoy en día en nutrición avanzan desde lo que eran dietas generales, ¿vale?, a lo que han empezado a ser lo que son alimentos funcionales. Este es un potente antioxidante, este es no sé cuánto, este alimento va súper bien porque tiene tantos beneficios. De ahí hemos pasado a intentar ver que todo esto todavía no da solución. Entonces, como no da solución, lo siguiente es intentar personalizar. O sea, a ver, quien tengo delante, ¿qué necesita? Vamos a intentar ver qué necesidades podemos cubrir. Y entonces es donde nos situamos nosotros, en este caso, en lo que sería la nutrición celular activa. Favorecer y encontrar las necesidades, el perfil, estudiar el perfil de la persona que tenemos delante y ver las necesidades nutricionales. No dar aportes por dar aportes, no dar una orientación de dieta, estas todas valen, no. Hacerla de forma personalizada a las debilidades o carencias que cada persona puede tener. Aquí estaría situada lo que es la nutrición celular activa. ¿Hacia dónde vamos? Vamos hacia la parte de nutrigenómica. La parte de nutrigenómica lo que va a intentar estudiar son los perfiles, ya se hace, pero todavía no está adaptado a la sociedad. Adaptar los perfiles genéticos de cada persona, ver cuáles son sus polimorfismos, intentar hacer una adaptación a nivel de nutrición específica para cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Pero bueno, eso todavía es lo que llegará. Por lo tanto, la filosofía de estas nuevas tendencias en nutrición, que lo que intentan es ir mucho más allá de lo que es comer por comer, van entendiendo que hay que mantener la salud, que hay que prevenir enfermedades, que se pueden tratar enfermedades crónicas a través de lo que es la nutrición y que hay y que se puede ver la progresión de ciertas enfermedades controlada por una intervención dentro de lo que es esta vía. En la nutrición celular os voy a explicar lo que por encima pretende, que los nutrientes esenciales son los nutrientes esenciales, no van más allá, no utiliza otras sustancias. No hay nada que pueda hacer un daño a lo que es la persona que entra o que opta por esta fórmula. Con nutrientes esenciales como soporte indispensable de toda técnica, terapia, estrategia que fomente la salud de manera no agresiva, que en muchos casos la medicina tradicional a nivel de tratamiento paliativo no podría decir lo mismo.
Metodología, la metodología que usa, o sea, ¿qué se usa para llegar a conseguir eso? Para promover la salud, ¿no? Pues primero, la primera pauta para cualquier persona que quiera seguir una línea así, lo primero que tiene que hacer es entender que tiene que modificar los hábitos higiénico-alimentarios. Si nosotros seguimos metiendo porquería por la boca, por más que metamos 2000 aportes de distintas fórmulas, aquello no va a funcionar. O va a funcionar relativamente. Entonces, hay que intentar tener un buen control dentro de lo que son los hábitos higiénico-alimenticios. Hay que tener un bienestar emocional. Habéis visto cómo afecta el estrés. Es imprescindible que haya un control emocional. La actividad física, que favorece en la mayoría de los casos, entre otras cosas, a ese bienestar emocional, y la capacidad enzimática de detoxificación individual, hacerla y potenciarla en función de las necesidades que tenga ese sujeto. Por ejemplo, por eso la nutrición celular activa no existe ninguna terapia química o química que pueda ser completa si no va acompañada de corrección alimentaria que tenga en cuenta los conceptos fundamentales de la alimentación sana y la individualidad bioquímica particular de la persona que tenemos enfrente. El laboratorio trabaja con fórmulas sinérgicas. Entendéis que cuando una persona te dice voy a tomar tal cosa, me han dicho que esto es buenísimo. ¿Vosotros pensáis con todo lo que yo he dicho aquí que una cosa, una sola cosa, un solo compuesto, por muy milagroso que se piense que es, puede revertir un proceso? Las fórmulas tienen que ir acompañadas de todos los elementos que necesitan para que funcionen. Y hay que intentar cubrir y proteger todos los campos para sacar y para llevar a la persona fuera de esa situación. Los niveles sobre los que se trabaja son tres. Un primero sobre la acción directa del trastorno que tiene la persona. La persona dice, yo tengo un problema de depresión. Vale, pues podemos ir directamente a ello. Una segunda fórmula es detoxificar y reestructurar. Esto sirve para las personas que quieren recuperar salud como para los que quieren mantenerlo, y es crear procesos para detoxificar a nivel de los distintos órganos que eliminan, ¿no? Que favorecen la limpieza a nivel orgánico para mejorar la funcionalidad de nuestro día a día y recomendar de forma personalizada qué es lo que necesita cada persona. Esa es otra de las fórmulas que usa Nutergia. Su calidad la he intentado trasladar aquí abajo. Todos los sellos de calidad que muestran. Ahí os va a explicar la fase de detoxificación, tiene varias fases. La primera fase, pues, limpieza de todo lo que son los emuntorios, que son los órganos de eliminación. Detoxificación principalmente hepática, qué elementos se usan para ello. Neutralización de radicales libres, eso es la fase de detoxificación. Y lo que es la parte de higiene intestinal, con todos los componentes que tiene. Después de haber hecho esa limpieza, barremos, limpiamos, reestructuramos. Ahora, ¿qué metemos como necesidades que pueda tener el sujeto? Pues catalizadores, cofactores, ácidos grasos, todo lo que pueda mejorar en nutrientes de los que se haya quedado desabastecido. Hay mucho aparataje para hacer todo este tipo de valoraciones, pero aparte de aparataje y de pruebas diagnósticas como mineralograma, aminoacidograma, etcétera, que os he dicho antes, hay también la validación de un cuestionario que realmente está utilizado en 22.000 franceses, por el cual se hace un perfil biológico de las carencias o necesidades o excesos que tiene el sujeto. Esos perfiles están aquí marcados, necesitaríamos también un tiempo para explicar en qué consiste cada uno de ellos, y en función de ese perfil se puede hacer una indicación personalizada, más orientada a lo que pueda necesitar. Y ya está. La base de recomendaciones que, teniendo en cuenta los factores, la carga genética y los factores ambientales que nos lo determina la epigenética de esa persona, su perfil genético, pues conociendo sus polimorfismos específicos y su predisposición genética, influir con medidas preventivas respecto a la dieta que debe de llevar, al estilo de vida y el tipo de alimentos funcionales con los que debe de trabajar. Bueno, y aquí os he planteado pues bibliografía de muchos autores que realmente son los que a mí me han ayudado a llegar a este conocimiento básico de la información y
y que yo he intentado transmitir, aunque es complicado, de la forma más sencilla posible. ¿Cuál era el libro este que ha salido antes de un chino que lo has comentado? Es japonés y bueno, está en Estados Unidos, pero realmente la enzima prodigiosa. ¿Cómo se llama? La enzima prodigiosa. También él tiene otro que se llama la enzima para rejuvenecer. ¿Alguna pregunta? ¿No?